Química orgánica. Estudia todo el comportamiento del carbono con otros elementos. Por ejemplo, con el hidrógeno principalmente, que forman hidrocarburos. Tenemos el ejemplo del petróleo, que son hidrocarburos, gasolinas, el ADN, azúcares, aceites, proteínas, entre otros, el vinil. Vamos a seguir viendo la nomenclatura de la química orgánica. Recuerden, está constituida principalmente por carbonos. Otra forma de nombrarla es identificar la cadena más larga de carbonos. ¿Cuál sería? Fíjense bien, la cadena más larga de carbonos es esta. Vamos a tomar en cuenta también este grupo que está afuera. ¿Cómo le vamos a llamar a este grupo? Grupo sustituyente. Y va a tener la terminación -il. Fíjense muy bien qué es lo que vamos a hacer. De la cadena principal vamos a contar el número de carbonos. Tenemos carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero recuerden, hay que enumerar los carbonos a partir del grupo sustituyente más cercano. No lo podemos enumerar de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el grupo sustituyente está más cerca de mi lado derecho. Ahora, para nombrar este compuesto vamos a hacer lo siguiente. El grupo sustituyente va a tener una terminación -il. ¿Cuántos carbonos tiene? Solamente uno. Entonces va a iniciar con la met y sería metil. Quiero que me digan ustedes este grupo sustituyente en qué carbono se encuentra. Muy bien, en el carbono número 3, entonces vamos a poner 3-metil y por último vamos a nombrar toda la cadena principal. Quiero que me digan cuántos carbonos tiene la cadena principal. Muy bien, tiene 7, entonces va a iniciar con ept. ¿Y cuántos enlaces tenemos? Todos son enlaces simples. Si tenemos enlaces simples va a tener la terminación -ano, sería heptano. Entonces, el siguiente hidrocarburo se llama 3-metil-heptano. Vamos a ver otro ejemplo de un compuesto orgánico. Aquí tenemos una cadena más larga. Recuerden, primero hay que identificar la cadena más larga. ¿Cuál es? No es en línea recta. ¿Por qué? ¿Cuántos carbonos podría haber aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La cadena más larga está constituida por estos carbonos. ¿Cuántos carbonos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, hay que empezar a enumerar estos carbonos. Recuerden, hay que identificar el sustituyente más cercano. Entonces vamos a numerar de abajo hacia la derecha. Tenemos que es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, recuerden, primero va el grupo sustituyente. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 2, entonces va a iniciar con el nombre de et y tiene que terminar con -il, sería etil. ¿En qué carbono se encuentra? En el 4, sería 4-etil. Y vamos a ver cuántos carbonos tiene la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, tiene 9. Y si tiene 9 carbonos, inicia con non. Pero algo muy importante, la línea principal tiene un doble enlace. El doble enlace se encuentra en el carbono 2. Entonces tenemos que poner el número 2 y sería noneno. ¿Por qué la terminación eno? Porque tiene un doble enlace, recuérdenlo bien. Para un enlace es ano, 2 enlaces eno y 3 enlaces ino. Entonces nuestro compuesto orgánico se va a llamar 4-etil 2-noneno. Muy bien, también para los compuestos orgánicos es importante conocer a los grupos funcionales. Estos grupos funcionales son los siguientes. El alcohol, que es un radical OH. ¿Qué significa el radical? Este radical nos indica que está unido a una cadena de carbonos o a otro carbono. Tiene la terminación -ol. Por lo regular son los alcoholes como metanol, etanol, propanol. Muy bien, el siguiente es el ácido o carboxilo.
que está constituido principalmente por hidrógeno, o puede ser un carbono, oxígeno, oxígeno y otro hidrógeno. ¿Cómo se nombra este compuesto? Empezamos con el nombre ácido y al final terminamos con oico, oico. Por ejemplo, ácido carboxílico, ácido metanoico. El siguiente grupo funcional es el aldehído. El aldehído tiene el grupo funcional COH. Recuerden que el radical nos indica que está unido a otra cadena de carbonos. Tienen la terminación al, como por ejemplo metanal, propanal, butanal. Siguiente ejemplo es la acetona. La acetona está un carbono con otro oxígeno unidos a dos cadenas de carbonos. Entonces el grupo funcional de la acetona es este de aquí en medio. ¿Qué terminación tiene? Ona, como por ejemplo propanona, butanona, etc. El siguiente es la amina. El grupo funcional es un nitrógeno con un hidrógeno y tenemos la terminación amila. Por ejemplo, butamina, propanina. El siguiente, éter. El éter está el oxígeno unido a dos radicales, a dos cadenas de carbonos. Y tenemos que el prefijo va en medio. Por ejemplo, si al lado izquierdo tenemos una cadena con un carbono, sería metil, oxi, y del lado derecho otra cadena con otro carbono sería metil, oxi, metil. El siguiente ejemplo es el éster. El éster es todo este grupo funcional unido a dos radicales, a dos cadenas de carbono, y tiene una terminación ato. El siguiente es la amida. La amida, mi grupo funcional, es el siguiente, que está unido a otra cadena de carbono, y tenemos que tiene una terminación amida. Practica con estos grupos funcionales. Recuerda que es muy importante que tomes en cuenta el número de carbonos para nombrarlos también. A continuación, les muestro una tabla de los grupos funcionales. Recuerden de no olvidar la nomenclatura que vimos anteriormente. Por ejemplo, el primero, los alcoholes. Su grupo funcional es el OH, o grupo hidroxilo. Su fórmula general es ROH. ¿Qué significa la R? La R significa que está unido a un grupo OH, toda una cadena de carbonos. El prefijo es hidroxi y el sufijo es ol. Por ejemplo, tenemos CH3OH. ¿Cuántos carbonos podemos observar ahí? 1. Recuerden que un carbono es met, entonces sería metanol, o alcohol metílico o alcohol de madera. Entonces recuerden, met es porque tiene un carbono y ol porque es el prefijo alcohol. El siguiente es aldehídos. Fíjense bien, los aldehídos están constituidos por un carbono, hidrógeno y oxígeno con un doble enlace. Es el carbonilo. Su fórmula general es RCHO. Tenemos el sufijo al. Entonces, el siguiente compuesto, ¿cómo se va a llamar? Metanal. ¿Por qué met? Porque tiene solo un carbono. Y nal, porque es un aldehído. Vamos a ver las amidas. Las amidas están constituidas por NH3 y tienen el prefijo o el nombre del grupo amino. Su fórmula general es RNH2, el prefijo amino y el sufijo amina. Ahora vamos a ver el siguiente compuesto, CH3NH2. ¿Cómo se llama este compuesto? Metilamina. Recuerden, primero tenemos el prefijo met, porque tiene un solo carbono, y amina, porque termina en NH2. Vamos a ver los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos es un carbono unido a un oxígeno con una doble ligadura y otro a un OH. La fórmula general es RCOH y el sufijo es ácido oico. Por ejemplo, tenemos aquí el CH3COOH. Pero no olviden que el COOH es el grupo funcional. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Es el ácido etanoico. ¿Por qué et? ¿Por qué etanoico? La palabra et es porque tiene dos carbonos. Cuéntelos muy bien. El siguiente, los ésteres.
Su grupo funcional es un carbono unido con una doble ligadura a un oxígeno y con una ligadura normal a otro oxígeno. Su fórmula general es RCOR. El sufijo es ato de alquilo. Muy bien, recuerden, va a tener el nombre por ácido etanoico o ácido acético. ¿Por qué etanoico? Otra vez, ¿cuántos carbonos tenemos aquí fuera del grupo funcional? Pues tenemos 2, por eso es et. El siguiente, éteres. Los éteres es un oxígeno unido a 2 cadenas de carbono. Su prefijo es alcoxi y el sufijo es alquil o éter. Vamos a ver el siguiente compuesto. Es dimetil éter. ¿Por qué dimetil? Porque tenemos 2 metiles, uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Por eso se le conoce como dimetil éter. Muy bien, vamos a ver los halogenuros de alquilo. Por lo regular son estos compuestos: el flúor, cloruro, bromo y yodo. Su fórmula general es representada por una X que está unida a un grupo de carbonos. Su prefijo fluoro, cloro, bromo y yodo no tiene sufijo. Por ejemplo, vamos a ver CH3 unido a un cloro. ¿Cómo se llama? Clorometano. ¿Por qué met? Porque tiene un carbono. ¿Por qué cloro? Porque tiene el elemento cloro. Entonces se llama clorometano. El siguiente, las cetonas. Las cetonas están constituidas por un carbono unidas a un oxígeno y a 2 grupos funcionales. El prefijo es oxo y el sufijo ona. Ejemplo, CH3, CO, CH3. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Como propanona. Otra vez, ¿por qué prop? Porque tiene 3 carbonos. ¿Por qué ona? Porque es la terminación que deben de tener las cetonas. El siguiente grupo funcional son los nitrilos. Es un carbono unido a un nitrógeno. Su fórmula general es CN unido a una cadena de carbonos. Su prefijo es ciano y su sufijo es nitrilo. Por ejemplo, tenemos CH3CN. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Como acetonitrilo. Acetonitrilo, no lo olviden. Siguiente compuesto son los ácidos sulfónicos. Están constituidos por azufre, oxígeno e hidrógeno, unidos a una cadena de carbonos. Tienen un sufijo de ácido sulfónico. Por ejemplo, CH3CO2H. ¿Cómo se nombra? Como ácido metasulfónico. Y por último tenemos los tioles. Los tioles, su grupo funcional, su nombre es CH, que es azufre unido a hidrógeno, y son los sulfidros, tiol, etc. Su fórmula general es RCH. El prefijo es mercapto, sufijo tiol, y ejemplo tenemos a CH3SH. ¿Cómo se llama? Como metatotiol. ¿Cómo se llama? Como metanotiol. ¿Cómo se llama? Como metanotiol. Entonces, no olviden que los grupos funcionales en la nomenclatura de la química orgánica es muy importante. Hay que tomar en cuenta el grupo funcional y los carbonos que acompañan a este grupo funcional. Ahora vamos a ver el tema de configuración electrónica. Observemos muy bien. El orbital 1, orbital 2, 3, hasta llegar al 7. Son los orbitales máximos que puede tener un átomo. Muy bien, tenemos los subniveles que es S, P, D y F. Como podemos observar bien aquí, tenemos la configuración 1s2. El 1 es el orbital y este 2 es la cantidad de electrones que puede tener el subnivel S. Por ejemplo, el subnivel P puede tener hasta 6 electrones, el D puede tener 10 y el F puede tener 14. Ahora, vamos a ver, en el orbital 1, ¿hasta cuántos electrones podemos tener? Son 2. En el orbital 2, ¿cuántos electrones podemos tener? Fíjense muy bien, tenemos 2 y 6.
podemos tener hasta 8 electrones. Ahora, en el orbital 3, ¿cuántos electrones podemos tener? 2 y 6 son 8. Y 10, 18. Entonces, de esta manera vamos a contar los electrones que puede haber en cada orbital. Ahora, vamos a ver la configuración electrónica de algunos elementos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, su configuración electrónica es 1s1. El 1 es que tiene un solo electrón. Ahora, el berilio tiene 4 electrones. ¿Cómo lo vamos a interpretar? De la siguiente manera. 1s2, que tiene 2 electrones. ¿Y cuál sigue? 2s2, que tiene 2 electrones. Entonces, 2 electrones y 2 electrones, en total son 4 electrones. Vamos a ver al aluminio. El aluminio tiene 13 electrones. ¿Cómo vamos a hacer esta configuración? Primero va 1s2. Muy bien. Luego va 2s2. ¿Cuántos electrones llevamos hasta el momento? Muy bien. Llevamos 4 electrones. ¿Cuántos nos faltan todavía? Ahora, 2p6 es el siguiente. ¿Cuántos electrones tiene 2p6? Tiene 6. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántos electrones nos faltan? Muy bien, nos faltan 3 electrones. Después de 2p6 sigue 3s2. 3s2 tiene 2 electrones. Y por último, en 3s2 nos tenemos que pasar a 3p. Aquí en P le pueden caber hasta 6 electrones, pero solamente necesitamos 1 para completar los 13. Entonces solamente ponemos 3p1. Y recuerden, 2 y 2 son 4 y 6 van 10, 12 y 13. En total tenemos 13 electrones. Quiero que observen muy bien esta parte de aquí. Tienen que seguir este orden. A veces se llegan a confundir ustedes como alumnos porque quieren hacer la interpretación de esta manera. Es incorrecto. Observen cómo van las flechas. Primero va 1s2, luego 2s2, luego 2p6 a 3s2, 3p6 a 4s2, 3d10 y así sucesivamente. Ya conoces la configuración electrónica y ya sabes cuántos electrones puede tener cada orbital.